Muy buenas noches amigos de Tal Cual. Hoy es viernes 23 de enero de 2026 y estamos iniciando una nueva entrega de Noche de este espacio que durante la semana hacemos a través de la cuenta de YouTube de Tal Cual, pero también de nuestras plataformas digitales en X, Instagram y Facebook para llevar entrevistas, análisis, opinión, noticias a cada uno de ustedes. Por supuesto, con la invitación a que visiten nuestro sitio web talcualdigital.com y estén siempre bien informados. Hoy vamos a hablar, hoy es 23 de enero y evidentemente muchas de las conversaciones durante el día ha sido sobre el tema, bueno, la democracia venezolana, la caída de Marcos Pérez Jiménez, la imagen de no más dictadura, la discusión política. En Venezuela, bueno, vivimos con una presidencia encargada a partir de la captura y extracción de Nicolás Maduro, que ejercía el poder. Todas las lecturas de legitimidad todavía están absolutamente vigentes y como hemos conversado en este espacio con algunos invitados, también el reclamo de la sociedad de tener unas autoridades que reflejen la soberanía popular. Pero hoy no vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de lo que pudimos empezar a ver ayer finalmente cuando tuvimos el documento disponible sobre la propuesta de reforma de la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos, la más reciente, tiene fecha 2006, es la que tiene fecha 2006, impulsada por Hugo Chávez en su momento, fue la que le dio piso jurídico a todo este tema de las empresas mixtas, la narrativa oficialista de la nacionalización petrolera, que empezó a hacerse muy fuerte a partir del año 2007, ¿verdad? Y el modelo de PDVSA y de industria petrolera venezolana que funcionó o se ha mantenido vigente durante los últimos 20 años. Ahora hay una propuesta de reforma en la Asamblea Nacional. Ayer veíamos que era aprobada en primera discusión, bastante express. Los diputados de la oposición se quejaban que apenas horas, 2, 3 horas antes de iniciar la discusión, no tenían el proyecto. Finalmente lo tuvieron y en Tal Cual está publicado un análisis sobre lo que implica ese cambio. ¿Y qué implica? Bueno, implica todo esto. Implica todo esto. Básicamente más espacio para las empresas privadas, más atribuciones al socio privado en empresas mixtas, incluyendo la capacidad de exportar directamente el petróleo, pero también manejar cuentas bancarias en cualquier moneda y cualquier país y tener toda la gestión técnica y operativa de un proyecto. También la disminución a los impuestos de extracción, ¿verdad? La flexibilización tributaria en ese sentido y el tema de las regalías también desaparece, en este caso la autorización parlamentaria para crear una empresa mixta, ese oversight parlamentario desaparece y queda reducido a una notificación que le hace el Parlamento el Ejecutivo Nacional y además se crea esta nueva consideración de que en el caso de un conflicto, la resolución no tiene que ser necesariamente por tribunales venezolanos, sino por mecanismos alternativos, incluyendo mediación, arbitrajes independientes. Son algunos de los aspectos de esta ley que hoy vamos a estar comentando porque tenemos que analizar el contenido de esta ley o este proyecto que fue presentado por Delcy Rodríguez el pasado 15 de enero, día de la memoria y cuenta, en la Asamblea Nacional y una semana más tarde ha sido discutido en primera discusión. El diputado Enrique Capriles denunciaba ayer mismo que se le quería dar un fast track a la ley, a esta reforma de ley, y denunciaba que esto no debería ser así. De hecho, la bancada de la que él forma parte anunció que ayer iba a presentar un proyecto alternativo de reforma de ley de hidrocarburos que todavía no le hemos visto la cara. En todo caso, nuestro invitado de hoy es experto en materia de petróleo. Él se llama Ernesto Millán Arcia y bueno, lo ponemos aquí para verlo con detalle. Es ingeniero de petróleo de la Universidad de Oriente con una maestría en Petroleum Engineering o Ingeniería de Petróleo en la Universidad de Oklahoma, especialización doctoral en flujo de fluidos
en medios porosos en esa misma universidad. Fue gerente en el desarrollo de gas en PDVSA. Tiene experiencia en PDVSA, en Shell, en Kuwait Oil, en Pemex, en distintas posiciones, en distintas empresas, y fue particularmente asesor del presidente de la estatal PDVSA, Nelson Martínez, que luego fue encarcelado, murió en prisión, y también lideró la Comisión Técnica Venezolana que asesoró al gobierno de Evo Morales durante el proceso de nacionalización de YPFB en Bolivia. Estamos hablando de alguien que estuvo en la industria petrolera venezolana, la que se movió sobre el andamiaje jurídico de la ley de hidrocarburos al día de hoy vigente, próximamente a ser reformada. Entonces, le damos la bienvenida a Ernesto Millán, agradeciéndole que se sume con nosotros y está aquí en Noche de. Buenas noches, Einstein, ¿cómo estás? Buenas Dije noches. Ernesto, pero Einstein. Einstein, sí. Te estaba tratando de decir, bueno, gracias por la introducción y gracias por la oportunidad aquí de dialogar en tu programa, tu reconocido programa. Einstein, lo primero es preguntarte sobre el nombre. Cuéntanos de por qué te llamas Einstein, que bueno, evidentemente es el apellido de aquel científico, ¿no? Ciertamente, el apellido de Albert Einstein. Bueno, yo nací el año en que a él le entregaron un premio Nobel. Y Mira. en ese tiempo. Y recientemente fallecido también. Entonces, de allí viene, pues estaba en vogue, estaba de moda su nombre. Y bueno, me señalaron con ese nombre, y bueno, y me pusieron una carga acá que no podía estar tampoco muy libre de ella, porque todo el mundo realmente se pone alerta cada vez que escucha el nombre. En pocas palabras, ha sido un buen estímulo el nombre, puesto que me ha puesto a dar ciertamente más fuerza al conocimiento y más fuerza también a la rigidez personal, al apego a la honestidad intelectual, a las normas y a la ética. Bien, Einstein, sobre el tema de la ley de hidrocarburos, quiero comenzar preguntándote, sé que has estado muy pendiente de la propuesta que se ha hecho, y creo que has sido muy crítico también en la lectura que has hecho al respecto. ¿Por qué la crítica a esta reforma? Cuando estamos escuchando a unos diputados del PSUV y a una presidencia encargada de decir, bueno, que esto es lo que va a permitir que la industria petrolera se recupere. Evidentemente, no podemos dejar de un lado que todo esto ha sido acordado, por lo menos eso es lo que se ha informado, ¿no? Ha sido acordado con Estados Unidos. De hecho, la Bitácora Económica publicaba hace un par de días, el día martes, que la propuesta de reforma ya había sido discutido con la Casa Blanca, aprobado por la Casa Blanca, incluso antes de que los diputados de la Asamblea Nacional pudieran haber visto el contenido. ¿Por dónde comenzamos a desmenuzar esto a partir de tus críticas, Einstein? ¿Qué mejor día para desmenuzarlo y reivindicar la democracia, la soberanía y el interés primordial venezolano que este día, ¿no? Para hacerlo. Ciertamente en el análisis de ese tipo de cosas, del entorno energético, no solamente se debe mirar Venezuela y no solamente se debe mirar el momento, que eso es lo que causa la miopía en los análisis de la mayoría de los voceros, de los analistas, valga la redundancia. Bien, miremos un poco atrás, miremos un poco el entorno y veamos hacia adelante. Comencemos por prácticamente la última frase que tú mencionas. Fue primero discutida con Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros en un commodity como el petróleo y el gas, que va a tener en los próximos 10 años, la próxima década, una relevancia exponencialmente particular con respecto al posicionamiento actual en el mundo, porque sencillamente se van a agotar diferencialmente las reservas de muchos de los hoy países productores, entre ellos Estados Unidos, cuya producción comenzó a declinar, si se quiere, de petróleo. Vamos a hablar porque ellos reportan producción de petróleo y gas como una sola, como líquidos, porque convierten la producción de gas a líquido. La EIA reporta producción entonces barriles equivalentes. Lo cierto es que ya se ha llegado al peak production de los Estados Unidos y ellos tienen una ventana de reservas probadas alrededor de 6 años.
Pero no solamente Estados Unidos está declinando en cuanto a sus reservas, sino muchos países del mundo. Ya para finales de 2035, quizás el último lustro de los 2030, van a quedar pocos países realmente significativos en cuanto a producción petrolera se refiere. Varios de ellos, como Kuwait, Saudi Arabia, los Emiratos, Irán e Irak, están en el área del Golfo. Y los otros están, dos de ellos aquí en el continente americano, que es Canadá y, por supuesto, Venezuela. Ahora bien, Venezuela tiene un punto muy particular, que es que en una empresa manejada, como se comenzó a manejar en el primer lustro de los 2000, es una empresa que rendía una elevada producción con un menor costo. El costo de producción asociado antes de 2006 estaba por debajo de $5 por barril. $5 por barril equivale hoy a un décimo del costo de producción de Estados Unidos, de México, de Colombia, de Brasil, de Guyana, de Argentina y un sinnúmero de países. Y es casi 8 veces menor al costo de producción actual de Guyana, que está en el entorno de $30 por barril. Entonces, bueno, tú te preguntas por qué razón se conversó con ellos primero. ¿Qué buscan ellos? Ellos buscan, los Estados Unidos Bueno, buscan uno diría que se conversó primero con ellos porque ellos fueron los que capturaron a Nicolás Maduro y porque Donald Trump dijo puedo hacer un segundo ataque a Venezuela si no hacen lo que yo digo. Bueno, esa es la retórica política, correcto. Sin embargo, nosotros tenemos instituciones, nosotros tenemos ciudadanos y nosotros tenemos, si se quiere, un país que se rige bajo un concepto, por lo menos en apariencia, de soberanía e institucionalidad, que no se está respetando. Y nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Nosotros tenemos que actuar como ciudadanos, como país, como gobierno y como institución. No entregarnos. Nosotros tenemos que hacer algo al respecto. No entregarnos y de esta manera que va a terminar, como lo he dicho ya, haciendo inviable no solamente a Petróleos de Venezuela, sino a la nación en sí. Y te voy a explicar por qué más adelante. Entonces, como estábamos diciendo, ¿por qué discutirlo con ellos primero? ¿Qué buscan ellos? Bueno, ellos buscan reproducir el patrón de negocios de Guyana en Venezuela. No por casualidad. La participación del Estado guyanés en las ganancias de esos recursos que están explotando en esas aguas de conflicto están alrededor del 13%. Muy parecido al porcentaje mínimo, porque, ojo, esta reforma de la ley otorga discrecionalidad al Ejecutivo total y bypassea, es decir, a las instituciones naturales, que son las que protegen en sí al Estado de los vaivenes, del humor y de la arbitrariedad de los políticos, porque los políticos se mueven en esas aguas, no solo en Venezuela, en el mundo entero. Correcto, la reforma disminuye el control parlamentario y abre camino a que controversias sean definidas por actores que no son tribunales venezolanos. Lo cual está prohibido estrictamente en la Constitución Nacional. Deben ser dirimidos en las instancias nacionales, no internacionales. Ahora bien, veamos, ¿qué sucede en Venezuela? En Venezuela se le otorga discrecionalidad al Ejecutivo para incluso eliminar el impuesto de extracción, para reducir las regalías, incluso por debajo de 15%, hasta 10%, reduciendo la participación fiscal total de la nación de un 65% neto actual en la ley, en la reforma de la ley de 2006, a hasta un 25% en la reforma actual, mínimo, diciendo para los casos que ellos consideran de alta inversión y alto riesgo, un exabrupto, porque alto riesgo en activos que ya han sido por demás explorados y desarrollados o que están en vías de aceleración de producción. ¿Qué riesgo constituye eso? Que alguien me lo explique desde el punto de vista técnico. Yo me muevo en el área técnica, yo no me muevo en el área legal, pero esos son los argumentos que se utilizan. Tú me dirás entonces, ¿qué originó todo esto? Bueno, no era rescate de la democracia, no era la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué era?
el interés por los recursos nuestros. Einstein, estamos hablando de que con esta reforma de la ley, no es una nueva ley, es una reforma de la ley. He visto varios argumentos. Uno, desde el punto de vista jurídico, de que esta reforma pudiera ser violatoria o contraria a la Constitución venezolana. Tú dabas uno de los puntos, el tema del arbitraje y las controversias. La agencia Reuters reportaba ayer en una nota que había consultado con expertos legales, etcétera, y le decían, bueno, pero es que en general se le está restando el rol al Estado en el manejo de la industria petrolera. Es decir, la nacionalización se está quedando como estacionada, por decirlo menos, o anulada en términos prácticos. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Se está anulando la nacionalización petrolera con esta reforma de ley? ¿Pudiéramos hablar de quizá una reapertura petrolera, recordando el término usado en los 90? Y la nefasta apertura petrolera, que precisamente luego que aceleró producción, las transnacionales, se redujo la utilidad neta en menos de la mitad de las ganancias por barril unitaria. Y la menor ganancia neta de petróleo de Venezuela se ha reportado históricamente en 1998, justo en máxima producción y máxima participación de las transnacionales. Sí, se le está restando, si se quiere, autonomía y potestad a Petróleos de Venezuela, y se está llevando a Venezuela contra la pared, a Petróleos de Venezuela contra la pared, hacia la inviabilidad. ¿Por qué? Porque primero ellos no tienen que reportar y pedir autorización para hacer y deshacer, es decir, para su plan operacional, para su inserción, para activar acciones en los activos venezolanos. Ellos no tienen que discutir su plan de inversión ni su plan operacional. Ellos tienen potestad para exportar y comercializar nuestro crudo. Eso es lo que está en juego ahorita. Ellos no tienen que pasar por aprobación, no necesariamente puede tener participación Petróleos de Venezuela. Por lo tanto, no tiene voz ni voto en esos CPP que se abrirán en lo adelante, potencialmente. Aunque yo soy del pensar que no habrá participación de las llamadas Big Oil en el corto plazo. Y no habrá participación de Big Oil en el corto plazo por tres sencillas razones. Y las tres coinciden en un mismo punto. Y es que ningún capital masivo, hablando de grandes capitales, no pequeños operadores, ningún capital masivo va a exponerse en un país donde no hay seguridad y retorno, y en un país donde puede ser impugnada, donde puede ser fácilmente impugnado por anticonstitucionales la reforma que actualmente ha sido aprobada en primera discusión. La otra razón es que quien apoya el sostén monolítico, en este caso, de todo este cambio que está haciéndose en Venezuela, a espaldas del país, porque nosotros debimos haber sido consultados como verdaderos dueños del recurso, primero que ser presentada a una aprobación a espaldas al país en la Asamblea, debimos haber sido consultados como ciudadanos y dueños de recursos. El único soporte real que estaría detrás de tales inversiones es la presencia en la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump. Y Donald Trump está comprometido por salud física, está comprometido por salud mental y está comprometido políticamente porque va a ser sujeto muy posiblemente, según los últimos odds, probabilidades, a un impeachment. Seguro. Tanto él como y si nada de eso ocurriera, hay que decir que Donald Trump está en periodo presidencial que dura 3 años más, digamos, le quedan 3 años, 26, 27, 28, y técnicamente no puede ir a la reelección, aunque en Estados Unidos probablemente eso va a ir a debate, pero Donald Trump también tiene 78, 79 años también. Entonces, bueno, para añadir al punto sobre Donald Trump. Correctamente. Él sería removido y posiblemente, si está sano, enjuiciado, según lo que dicen los mismos congresistas estadounidenses. Entonces, bueno, si yo fuese dueño de un gran capital o administrador de ese gran capital, no me atrevería a exponer una suma masiva confiando sencillamente en ese único soporte. Decía la nota esta de Reuters que la ley es básicamente, digamos, si lo reducimos a 3 puntos, entreguista, digamos, porque le entrega el control
a esas empresas extranjeras, incluyendo las que son empresas mixtas. El socio minoritario puede pasar a controlar en general el campo, ¿no? Luego, eso que comentabas, la reducción de la renta fiscal. Por lo tanto, la cantidad de dinero que le entra al Estado. Y ese fue uno de los argumentos siempre puestos sobre la mesa por Hugo Chávez y por tantos otros en los últimos 20 años. Bueno, que antes las empresas petroleras se llevaban el petróleo y no le entraba al Estado venezolano el dinero correspondiente, que debería ser correcto. Y luego que en la práctica este instrumento, si se aprueba como está escrito, diluye el control estatal y la soberanía. En estos tres puntos, ¿qué nos puedes comentar? Si lo pudiéramos esquematizar. Sí, de nosotros hemos expuesto eso realmente. Fíjate tú, Petróleo en Venezuela por sí quedaría invalidada ante tal tamaño de inversiones, siendo relegada a un plano secundario, porque no tiene capacidad de inversión. Entonces, Petróleo de Venezuela va a quedar a un lado también, en este caso, porque las ganancias que supuestamente tendría por barril van a ser reducidas. Esta gente tradicionalmente tiene costo de producción mucho más elevado, y como la participación del Estado y el retorno de capital al país, de los flujos de capitales que le corresponderían al país, van a ser estrangulados, muy poco va a ir de retorno para la industria para ellos poder reinvertir en producción. Por lo tanto, Petróleo de Venezuela está asignada a desaparecer y a permanecer solo como un ente controlador de darse todos estos cambios. Por supuesto, nosotros hemos sido uno de los primeros que expusimos esos puntos que tú acabas de mencionar, que Reuter reprodujo luego, posteriormente. Inmediatamente al conocerse e incluso antes, en 2 artículos que escribimos. Uno de ellos fue publicado también en el exterior, varios de ellos en Argentina, allá. Entonces, es imprudente, es ilegítima, es nociva para Petróleo de Venezuela y para el Estado, porque el Estado no va a recibir ganancias, y el resto de la producción, como percibía con la ley vigente a partir de 2006 hasta recientemente, y el resto de la producción que puede quedar libre está sujeta a ser negociada y monetizada por los Estados Unidos. Ese es un punto que pocos han hablado y han expresado. Trump ha dicho, ciertamente queremos que nuestras empresas inviertan en Venezuela y manejen sus negocios y ellos mismos vendan y entreguen su participación al Estado, pero no ha dicho que el resto de la producción, lo cual él aspira a seguir percibiendo ingresos a través de los traders, no va a ser manejada por ellos todavía. Eso está en el tapete. Es algo que muy pocos han expuesto. Imagínate tú un escenario de reducción de ingresos por vía de participación fiscal y reducción de ingresos por repartición, vamos a decirlo así, de ganancias de un 40-60, porque en la primera remesa Estados Unidos se quedó con 40% de las ventas, de los ingresos producto de la venta de esos 30 o 50 millones de barriles de esa primera remesa. Entonces, eso, repito, por segunda o tercera vez, haría inviable a la nación y haría inviable al Estado. Hacia allá vamos como país. Yo pienso que hacia allá vamos como país y como industria. Yo pienso que a esto hay que hacer una revisión profunda, volver a consultar a la nación y volverlo a someter a la votación de una Asamblea Nacional que piense en el beneficio de la nación y no en el interés partidista. Conversamos con Einstein Millán Arcia, ingeniero petrolero de amplia experiencia, empresas nacionales como PDVSA y también varias internacionales, formado en academia en Venezuela y en el extranjero, y que estuvo participando de PDVSA durante el periodo donde esta ley de hidrocarburos era la que regía toda su operación, como se supone que ocurre hasta hoy, pero puede cambiar en el corto plazo. Einstein, hay quien diría, bueno, la situación de la industria petrolera venezolana es muy mala al día de hoy. Se está produciendo mucho menos de lo que se producía antes, se está vendiendo o se estaba vendiendo con descuento a otros países. Hay una situación de una
cuarentena, como la ha llamado Estados Unidos. Hay unas sanciones petroleras iniciadas en 2019. Y en todo caso, hay en el ambiente la noción de que así como estamos, la industria también es inviable. No hay capacidad de reinversión, no es posible recuperar los niveles de producción a como estaban y hace falta sacudir el esquema. Y que esta reforma de la ley de hidrocarburos viene justamente a sacudir ese esquema. Entonces, dos preguntas en ese sentido. La primera, ¿es posible o sería posible recuperar la industria petrolera venezolana sin modificar la ley de hidrocarburos? ¿O es verdad que la ley de hidrocarburos, como está al día de hoy, todavía vigente, de alguna manera los capitales son alérgicos a esa ley por cómo se ha operado? Y dos, ¿cómo sería entonces hacer viable una reforma que no sea, como has dicho, bueno, lesiva a la soberanía petrolera, si lo podemos reducir a una frase? Sí. La viabilidad de recuperar petróleo en Venezuela está planteada de esta manera y ha estado planteada de esta manera. Primero revisemos las cifras de producción real. Petróleo de Venezuela durante 2025 elevó en alrededor de 110.000 barriles por día su producción, llegando a noviembre a 1.142.000 barriles por día, sin incluir unos 70.000 barriles por día de condensados que no se reportan en la OPEP. Y en diciembre cerró con 1.120.000 barriles producto del que iba el agotamiento de los almacenamientos, producto del bloqueo. Sin embargo, esos 1.120.000 barriles, de nuevo, al sumarle, en este caso, unos 65.000 barriles por día, da sobre 1.185.000 barriles por día. Quiere decir que Petróleos Venezuela iba en la vía correcta de recuperación, y yo, que he sido fuerte crítico de las administraciones de PDVSA desde la caída de Nelson Martínez hasta la gestión de Pedro Telechea, lo he reconocido así. Pero Petróleos Venezuela, y eso sin transnacionales y con sanciones, porque Chevron, en este caso, contribuyó a esa producción en alrededor de unos 120 a 150.000 barriles por día, netos, porque ellos incluyen reflujo de diluyentes en su producción. Bien, ¿hay viabilidad de recuperar petróleo en Venezuela? Por supuesto, pero no con sanciones. Y ese es el temor que hay de las grandes transnacionales. Porque si Petróleos Venezuela recupera producción y recupera autonomía y recupera integridad operacional, saca del mercado a muchos de las segregaciones que hoy fluyen, no solo en América, sino en otras partes del mundo, de nuevo, por los bajos costos de producción que se podrían lograr. Actualmente los costos de producción de PDVSA rondan los 27 a los 33 dólares por barril. Fácilmente se pueden ceder. Y se puede recuperar también porque, como tú sabrás y como sabrá la audiencia, Petróleos de Venezuela prácticamente no tiene taladros de perforación. Y ha recuperado esa producción sin tener taladros de perforación, es decir, sin generar nueva producción. Reporta a la OPEP 1 o 2 taladros de perforación, que es lo que realmente tiene. El resto es actividad de reparación y de reacondicionamiento, es decir, pozos preexistentes que han sido rescatados a producción. Petróleos de Venezuela tenía para el cuarto lustro correcto del 2000, sí, entre 2015 y 2020. 2015 y 2020. Unos 14.000 a 18.000 pozos inactivos. Y ellos han ido, de los cuales un 60, un 70% era reactivable. Y eso es lo que ha estado trabajando, básicamente. Porque vamos a estar claros, los pequeños productores que están diseminados por todo el país no hacen bulto. Es una producción, si se quiere, pequeña, marginal, irrelevante. Petróleos Venezuela ha hecho de tripas corazones, y te repito, y lo puedes buscar en la red, yo he sido fuerte crítico de la gestión de PDVSA desde la llegada de Quevedo hasta la salida de Pedro Telechea. Y con razón, el tiempo me ha dado la razón. Entonces, ¿qué inversiones se necesitan para rescatar Petróleos de Venezuela? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cómo incentivamos eso? ¿Cuál es el peligro actual de lo que se está haciendo actualmente? Bien, nosotros tenemos activos que son
muy apetecido en el mundo. Nosotros teníamos cestas como el Tijuana ligero, como el Mesa 30, antes de tener el Merey, que eran muy apetecidas y competitivas en la OPEP. Después surgió el Merey. Y el Merey ha sido satanizado como un crudo ácido y pesado. Pero nuestro Merey, y te puedo enviar luego la información, si me recuerdas, por favor, enviártela, es menos ácido que el crudo ligero Basra de Irak y que el crudo mediano saudita, para que tú tengas idea. Y no es un bitumen es la Tabasca de Canadá. Es un crudo que fluye naturalmente a condiciones iniciales en los pozos. A condiciones iniciales, luego debe ser bombeado. Sí. Pero es un crudo viscoso. Y el crudo mejorado es otra cosa. Ese crudo mejorado, Merey, es el que tiene las características que te estoy hablando. Pero el crudo sin mejorar de la faja es un crudo que fluye naturalmente a condiciones iniciales y cuyo costo de producción actualmente, sin mejorar, ronda los 13 a 15 dólares por barril. Entonces, ¿cuánto necesita petróleo Venezuela para poder remontar producción y cómo levantar esos capitales? Que es lo que básicamente tú estás preguntando. Nosotros lo propusimos en 2022. La viabilidad de rescatar petróleo en Venezuela pasa por un escenario conservador, es decir, suponiendo que tenemos que hacer un revamping, una reingeniería de toda la cadena de valor de unos 111.000 millones de dólares, incluyendo presupuesto de gastos, y unos 100 a 101.000 millones de dólares sin incluir el OPEX, que llaman, el costo de gasto, el capital de gasto, en un escenario de unos 9 a 11 años. Esa es la ventana de tiempo para acelerar de una producción base de 1 millón de barriles, que actualmente estamos, repito, 1.200.000, sí, a por encima de 2.500.000 barriles por día. ¿Cómo podemos levantar ese capital? ¿Cómo Petróleo Venezuela puede hacer para levantar ese capital sin reformar las leyes? Uno, seguridad institucional, lo cual no se gana ni se cambia con la reforma de la ley. Y no se hace tampoco con reformar leyes. Segundo, sacar la influencia político-militar de Petróleo Venezuela, lo cual no necesita reformar la ley. Tercero, crear buenos ciudadanos comprometidos con la nación, lo cual necesita que tú hagas cumplir las leyes, sí. Dar ejemplos, ser rígido. Por algo, grandes compañías, entre las 5 compañías más grandes del mundo, están compañías estatales particularmente. Está Saudi Aramco, está ADNOC, está Kuwait Oil Company y está la China CNOOC. Por supuesto, Saudi Aramco tiene un 2% de capital privado, pero no opera ni hace nada. Es un capital público que es saudita también. Quizás algunos minoritarios por allí que se me escapan, pues que son privados, ¿no? Pero mayoritariamente pública, estatal. Lo que quiere decir, ¿cuál es el secreto de esos países? Disculpa, ya para cerrar. Leyes rígidas. Leyes donde hasta la monarquía, si se resbala, la meten presa. Leyes donde la corrupción se paga con la muerte o con una cadena perpetua. Donde hay ejemplos, donde los militares no están metidos en la industria, ni los políticos tampoco. Ahora, ¿cómo vamos a levantar ese capital? Que es la pregunta que debemos hacer. Muy bien. Petróleo de Venezuela tiene, y una propuesta que hicimos nosotros también en 2022, que Maduro dijo y ordenó tanto a Petróleo de Venezuela como a la CBG que la tomara, es abrir a licitación aquellos bloques costeros cercanos, tanto en la fachada atlántica como en la fachada caribeña, a países que sean simétricamente competitivos desde el punto de vista militar y con acceso a grandes capitales. Para producir ese gas, por ejemplo, yo diría China, yo diría Rusia, yo diría Inglaterra, yo diría Alemania, yo diría Estados Unidos,
porque donde hay una mezcolanza de intereses, es muy difícil que entre uno y otro se mantiene un equilibrio. Correctamente, un equilibrio dentro de la anarquía o dentro del desentendimiento político. Pero hay el Sí. interés Ahora, energético. Esa ahora, propuesta la tomaron, pero nadie la ejecutó. Adelante. Einstein, mencionas un par en tus 4 puntos, mencionabas dos que me llamaron la atención. Uno, interés de nación, personas que tengan interés en la nación o que estén comprometidas con la nación sin todo el control político, y también la importancia del castigo a la corrupción. Bajo la ley de hidrocarburos actual, la de 2006, bueno, ocurrió la frase PDVSA es roja rojita, por lo tanto ahí había una intervención política del asunto. Se convirtió a PDVSA en una suerte de caja chica de de la propaganda oficial y del PSUV y todo lo demás, según todas las denuncias que se han hecho a partir de estos años. Y el castigo a la corrupción, pues, digamos, tampoco ha estado muy influenciado por la política, ¿no? Todas las directivas del chavismo en el poder de PDVSA han terminado, todas acusadas de corrupción, hasta la más reciente de Pedro Tellechea, con varias de esas incluso detenidos, presos, imputados o exiliados, como es el caso de Rafael Ramírez. Con un montón de investigaciones periodísticas donde se da cuenta de presuntos escándalos de corrupción, presuntos esquemas de corrupción, de lavado de dinero, de coimas y de inversiones no ejecutadas, pero sí embolsilladas por miles de millones de dólares. O sea, cuando uno se pone a ver por aquí, ayer veía la información, eso no es de PDVSA específicamente, es del tema energético, eléctrico, donde un ex viceministro, Nervis Villalobos, supuestamente se embolsilló 100 mil millones de dólares. Está la operación Money Flight, 1.200 millones de dólares. O sea, estamos hablando de cosas que tienen 14 ceros, ¿no? En dólares. Digamos, el esquema que se implantó con la ley de hidrocarburos todavía hoy vigente no evitó nada de eso. Sí. Hay quien diría al contrario, le dio tanto poder al Estado que el Estado terminó siendo de alguna manera superado por ese propio control que tenía, absolutamente dominado por una visión política e incluso una visión corrupta. ¿Cómo entonces hermanamos ambas nociones? ¿Cómo entendemos que sin necesidad de modificar la ley era posible tener o es posible diseñar otro escenario cuando vemos que la aplicación de la ley pues tampoco es que ha sido muy de colores, por lo menos en su segunda década, ¿no? La caída de la producción petrolera comenzó ya en 2012, 2013. Cualquier gráfico que uno vea empieza a ver que la curva se va hacia abajo, y por supuesto después llegan las sanciones a dar un golpe mortal en ese sentido. Einstein. Sí. Bueno, la historia no es lineal y luego tampoco podemos enfocarnos en un punto para entender una situación momentánea. Vamos a remontarnos a 1908, cuando llegó Gómez al poder, bajo la mano de Estados Unidos y de ciertos intereses europeos. Vamos a enfocarnos allí. Uh-huh. ¿Qué movió ese golpe de Estado? El interés energético. Porque luego del bloqueo naval, que el Cabito terminó relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pues, y el avance de petróleo del Táchira, que tenía una refinería rudimentaria en ese momento, pues despertó los ánimos en una creciente demanda del fósil en el mundo para aquel momento, que pasó de incipiente a creciente. Bien. Ahora bien, llegaron las transnacionales a Venezuela, primero la subsidiaria de Shell en 1909 a explorar. En 1914 arrancó el primer pozo con el Sumaque 1. En 1920 llegó Exxon, la subsidiaria, una predecesora de Exxon. Y sí, estas dos empresas transnacionales, las punteras en el mundo hoy, nacen y tienen su razón de ser en Venezuela. Sin Venezuela no hubiesen nacido esas dos. Sin Venezuela quizá no fuesen ni lo que son hoy. Porque Venezuela les dio capital, les dio relevancia internacional y las posicionó en el mundo en cuanto a mercados y operaciones se refiere.
fueron reconocidas en el mundo. Para aquel entonces la ley era la mano del amo, y la mano del amo pagó la deuda externa que tenía Venezuela al principio de los 30 y se enemistó a Estados Unidos cuando Gómez se mantuvo neutral, si mal no recuerdo la historia, yo no soy historiador, repito, y bueno, comenzó a ponerle presión porque Gómez defendía y comenzó a defender el internacional para no caer en aquello del bloqueo nuevamente. Bueno, Gómez murió, creo que en el 35. Comenzaron la reforma de las leyes y llegó Pérez Jiménez y le dieron un golpe de Estado a Pérez Jiménez. Bueno, las transnacionales hicieron y deshicieron en Venezuela, sin ley prácticamente. Las transnacionales no solo burlaron todos los controles de exportación, reportando lo que les daba la gana, sino que poco invirtieron en Venezuela, ni ellos ni los gobiernos, hasta la llegada de Pérez Jiménez. Por lo tanto, una ley no garantiza, la existencia de la ley o no garantiza por sí solo una reversión de valor en la nación. Volvamos entonces, situémonos en el presente. Se nacionaliza Petróleos Venezuela en el 76, yacimientos jóvenes, infraestructura joven, y entre el 76 y el 85 cae la producción, chicos, en un ambiente de alza de precios, con inversiones a valor actual de cerca de $1.700 millones anuales. Cae la producción, pierde como 1.500.000 barriles de producción por día entre el 74, y el 85. Se acaba la exacerbación de los mercados, comienzan los llenados estratégicos de crudo en Estados Unidos en el entorno del 84-85 y comienza Petróleos Venezuela en un ambiente de caída del barril a elevar producción hasta desembocar en 1998 con las transnacionales en un precio de barril de un solo dígito y los menores ingresos fiscales unitarios y fiscales a la nación, como ya te dije al principio. Y una pobreza extrema, una pobreza total en Venezuela a mediados de los 90 del 70%, más del 70%, y una pobreza extrema de más del 40%. Dime si eso es progreso, con o sin ley. Que me lo diga la nación. Si aquí hace falta ley o hace falta institucionalidad, hace falta combatir la corrupción y hace falta crear buenos ciudadanos. Que alguien me lo diga y alguien me lo explique. Si depende de una ley o si depende de los ciudadanos. Leía a alguien en X ayer diciendo, bueno, tantas vueltas para terminar con Luis Justi, digamos, pensando que Luis Justi fue una de las caras, ¿no? de la apertura petrolera en los años 90. ¿Estás haciendo también esa lectura? Digamos que se está abriendo tanto el esquema para capitales privados que veremos un proceso similar como en los 90, pero además te quiero preguntar si la ley, como la reforma está planteada, abre camino a que volvamos a ver también el ciudadano, porque una cosa es lo que pasa en el campo, eso no lo ve el ciudadano, ¿no? El ciudadano vio en los 90 que la apertura petrolera significaba que un montón de estaciones de servicio pasaron a ser Texaco, Móvil, BP, Shell, ¿no? ¿Eso está también contemplado en esta ley o todavía no se llega hasta allí y se mantiene esto en los campos? No se ha llegado a la cuestión del mercado interno que yo tenga conocimiento, pero este escenario es aún peor al de la apertura, porque en la apertura la participación total del Estado promediaba un 36%. Ahorita puede caer hasta un 15%, como te dije al principio. Si en los 90 ocasionó una pobreza extrema, una pobreza total de más del 70%, imagínate con una población en este momento decadente en cuanto a ingresos, en cuanto a fuentes de trabajo, que esta gente tiene potestad de traer su propia mano de fuerza hombre, por cierto. Empleos, pseudoempleos, o sea, no son empleos formales, sino empleos informales. Contratistas. Lo que abunda en Venezuela. O sea, son pocas la mano de obra especializada en Venezuela, si mal no entiendo. Pues yo tengo la cifra de las estadísticas de Venezuela. En Venezuela hay mucha informalidad en cuanto a la fuente de empleo. Hay mucho subempleo.
y hay poco empleo bien remunerado. Y eso es lo que abunda hoy día, el empleo poco remunerado, una fuerza hombre que no ha sido actualizada en cuanto a conocimiento y preparación, y una fuerza hombre que está disminuida en cuanto a su calidad de vida. Esa no es la fuerza hombre que va a sacar el país adelante. Esa no es la fuerza hombre. Disculpa, acá hay algo. Oh. Te estamos escuchando bien, Einstein. Gracias, gracias. Entonces, para hacer un wrap-up, nosotros estamos en una situación que primero hay que revisarla internamente antes de pretender ser lo que no podemos ser en el corto plazo. Es inviable, como le dije al diario, a varios diarios internacionales, lo que está proponiendo este señor es un sueño lo que está proponiendo en este momento. Va a llevar a Venezuela a una catástrofe, va a llevar a Venezuela a un gran problema de insolvencia como Estado y a la industria petrolera como corporación energética. En la narrativa del oficialismo se ha dicho, esto va a mejorar la vida del país, esto servirá para estabilizarlo. Estoy leyendo algo que escribió particularmente William Castillo, que entiendo que sigue siendo viceministro de Comunicación. Servirá en Cancillería, perdón. Servirá para estabilizar los precios, defender el ingreso y la moneda, mejorar los servicios públicos, buen vivir. En la narrativa del oficialismo en Venezuela se ha dicho, bueno, esto hace falta ahora. Esto hace falta ahora. Decía Jorge Rodríguez en la sesión de ayer jueves en la Asamblea Nacional que con la nueva ley de hidrocarburos o la reforma de la ley de hidrocarburos se busca aumentar o se lograría aumentar la producción petrolera. Varias voces que he escuchado durante esta semana en el canal del Estado, en BTV, dicen, bueno, es el momento de abrazar estos cambios en la medida en que es una manera también de todas las buenas estrategias que se aplicaron con la ley antibloqueo, que quedan vigentes con esta reforma de ley, y entonces se permite que fluya el dinero, el petróleo sea vendido sin necesariamente los descuentos, etcétera, y además a nuestro socio natural, que debería ser siempre, que es Estados Unidos, porque está más cerca. Tus comentarios al respecto de una visión que además pareciera de alguna manera contradecir lo que defendían hasta antes del 3 yo de le enero, respondí ese Twitter por decir algo. O sea, al viceministro. Bueno, fíjate tú, si no pudieron realizar todo ese sueño con una participación fiscal de la nación de 65%, lo van a hacer con una participación fiscal de la nación que podría ceder hasta un 15%. Esa es la pregunta que les dejo a ellos mismos en el aire, ¿verdad? Porque se cae de madura la respuesta. Ahora bien, si no pudieron hacer eso y ellos dicen que es por las sanciones, entonces no hace falta modificar la ley. Hace falta eliminar las sanciones y negociar. Yo estoy abierto, como te lo dije antes, con la propuesta que le hice al presidente Maduro, a negociar con todo el mundo, pero vigilando el único y primordial interés nacional con respeto a la soberanía, a nuestras instituciones y a la integridad territorial. Ese es el punto. Venezuela primero. Nosotros como venezolanos tenemos derecho a aspirar que Venezuela sea primero. No es que no podemos negociar con quien sea. Estamos abiertos a negociar. Debemos estar abiertos a negociar con todos, porque ese petróleo hay que monetizarlo y rápido. Claro. ¿Verdad? Pero no bajo términos impuestos que van a actuar en detrimento a la nación, al ciudadano y al mejor interés nacional. Repito, si con 65% de participación total del Estado no pudieron, menos van a poder con 15%. Lo que hay que hacer es eliminar las sanciones y negociar con cualquiera. Einstein Millán Arcia, ingeniero petrolero. Einstein, también he leído, y algunas voces así lo dicen, bueno, el gobierno venezolano está buscando ganar tiempo. Evidentemente hay un shock en la historia nacional por un ataque militar a Venezuela, una captura y extracción de quien manejaba el Ejecutivo, todavía en el ambiente toda la discusión sobre el tema de legitimidad electoral, etcétera. Pero en todo caso, una situación un antes y un después de que unos ataques norteamericanos entraron a Caracas, unos helicópteros entraron a Caracas, dispararon y se llevaron a el que encabezaba el Ejecutivo
así lo estuviese haciendo de facto. Y que evidentemente ese garrote que está allí por parte de una potencia militar diciendo, haz lo que yo digo o tal, bueno, las autoridades en Venezuela están de alguna manera bailando al son que le ponen, eh, adaptándose, ¿verdad? Extendiendo su control sobre el Estado y jugando a donde tenga que jugar para ganar tiempo, recuperarse y mantener el poder en Venezuela. Con la idea incluso de en algún momento restaurar lo que hasta el 2 de enero era lo que todos teníamos como noción del chavismo antiimperialista, taca, taca. Ahora, esta reforma de ley y lo que ella plantea, tú lo ves que es desmontable, por decirlo así. Vamos a suponer que esta ley se reforme como está planteada, y entra a funcionar así. ¿Es desmontable eso o se hace sumamente complicado echar atrás lo que allí está escrito? Constitución mata ley, como te dije al principio. Eso puede ser impugnable, totalmente, todo esto. Impugnable los acuerdos, impugnable la ley, impugnado todos esos negocios que están algunas personas celebrando. Eso que tú mencionas, lo primero que mencionaste sobre estar ganando tiempo, también fuimos uno de los que lo planteamos al principio. De hecho, está en el encabezado de mis tweets, ¿no? De que cuando citaba de que el Big Oil no puede llegar a una nación contando solo con la permanencia de Trump en el poder, porque es inestable su permanencia, porque está entredicha. Y ciertamente, creo que lo comentamos previamente, su salud está comprometida, tanto mental como físicamente, y también su permanencia política. Por lo tanto, es lógico, suena lógico, factible, de que el gobierno encargado de Venezuela esté ganando tiempo, con la expectativa de desmontar esto posteriormente. Sin embargo, está actuando de espaldas al país y de frente a su propio interés. Porque actuar de frente al país es haber consultado la ley, es haber consultado el cambio y haber explicado abiertamente, claro, con palabras en términos quizás políticamente aceptables o diplomáticamente simpáticas, explicar al país la delicada situación que está atravesando, pero no exponer a la nación y a los ciudadanos a un cataclismo financiero, social y hasta político. Einstein, Donald Trump ha dicho, nosotros, refiriéndose a Estados Unidos, bueno, a su administración, a su gobierno, vamos a manejar bueno, ha dicho que va a gobernar Venezuela, o que gobierna Venezuela, pero vamos a manejar el petróleo que salga de Venezuela y el dinero lo vamos a administrar nosotros. Se ha hablado de una apertura de unas cuentas en Qatar, Sí. Donde se dirigirían pagos por petróleo y esos pagos pues entran a partir de allí a bancos corresponsales, apuntando a la economía venezolana, etcétera. A tu juicio, la reforma de la ley de hidrocarburos le entrega a la Casa Blanca el negocio petrolero venezolano? Le entrega en bandeja de plata la muerte declarada de Petróleos de Venezuela, que es que es lo que ellos buscan como meta y objetivo final. Como te dije anteriormente, esa es el arma, el as que Trump tiene bajo la manga precisamente para asfixiar la PDVSA, y no ha dicho que lo va a dejar. El as bajo la manga es precisamente adueñarse de todas esas exportaciones que no hagan sus corporaciones transnacionales de llegar a Venezuela, para poder manejar el gobierno a su antojo. Esa es la válvula que puede asfixiar o hacer respirar que va a hacer respirar o asfixiar a Venezuela. Esa válvula de él manejar las exportaciones y los flujos de capital. Yo hice un análisis y lo publicamos en ese artículo de que el neto que queda bajo ese supuesto negocio que hizo Trump es 0,5 centavos de dólar por barril, descontando los costos de producción de PDVSA. Hay dos variables aquí importantes que constatar, que comparar uno a otro. Los costos esperados de producción por las transnacionales van a ser definitivamente superiores a los costos de producción que actualmente maneja Petróleos de Venezuela. Porque ellos
primero tienen mayor costo corporativo, mayor influencia de impuestos en su nación, donde ellos tienen que reportar gastos, Sí. costos e ingresos, y también tienen mayor repartición de beneficios en sus stockholders, ¿no? Sus accionistas, pues, y a lo que realmente responde la corporación. Mientras que Petróleo de Venezuela tiene un costo quizá un 25% por debajo de lo que tendría últimamente esta gente. Aún así, con ese 25% por debajo, sacando los costos unitarios de esta primera remesa de exportación, el neto que le quedaba a Petróleo de Venezuela ronda el medio centavo de dólar. Es decir, ronda el medio centavo de dólar. Yo te puedo enviar el artículo, está publicado también. Lo que pone en peligro, nuevamente repito, por enésima vez, la subsistencia de PDVSA y del Estado venezolano. Repito, ellos están obligados a hablarle claro al país. Deben hablarle claro al país. Einstein, apenas se anunciaron estos acuerdos, hemos visto un impacto en la economía interna en el país. Hemos estado viendo acá que el dólar paralelo baja, la brecha cambiaria disminuye, ¿verdad? La bolsa de valores pegó un brinco que dicen los entendidos, como publicaron los portales que le hacen seguimiento a la cosa bursátil, no se había visto en 20 años. Y hay como una conversación de, bueno, pareciera que esto puede hacer cambiar la economía para mejor en el corto plazo o en el mediano plazo, que una segunda ola de Venezuela se arregló o lo que fuese. Sí. En todo caso, está claro que cuando todas las voces, o por lo menos buena parte de las voces, dicen, bueno, pero por más que sea, esto está caminando a una mejora de la situación económica, que también hay que decir, la situación económica es horrible y mejorarla tampoco debe ser tan complicado a nivel de comparativa, ¿no? Sí. Ahora, tú nos dices que quizá a largo plazo, no sé, en el plazo, y ahí viene mi pregunta, en el plazo esto puede traer un desastre económico, que esto más bien puede resultar en un tiro en el pie o en una bala que se regresa, en un boomerang. ¿Por qué? ¿Por qué lo planteas así cuando pareciera que la gente, el mercado, la conversación, la bolsa de valores, el precio del dólar apunta? Mira, vale, esto como que sí está bien apuntado. Porque la gente rasguña la superficie, no ve hacia abajo. ¿Qué sucedió con esos 300 millones que supuestamente ingresaron al país? ¿Ingresaron en qué forma? En bienes y servicios, en su gran mayoría, y ingresaron directamente, le pasaron la nariz a Petróleo de Venezuela, y Petróleo de Venezuela no va a tener capital para operar de ese dinero que entró. Ese dinero no va a entrar a Petróleo de Venezuela, no pasó por PDVSA y no va a ser parte del capital operativo de PDVSA, porque Petróleo de Venezuela, del proceedings, del producto de su venta, recoge capital para reinvertirlo en producción, para poder asegurar su continuidad operativa. Entonces, estamos viendo de frente ahorita una realidad virtual. Estamos viendo solo la superficie, ¿tú me entiendes? Y es lo que estos analistas quizás no han profundizado. Porque tenemos que ver un poco más allá de eso. Gran parte del capital, repito, vino en forma de bienes y servicios estadounidenses con sus respectivos sobrecostos. Otra parte entró directo a la banca, quizá con instrucciones, no sabemos, de ser reinvertido en los mercados. No sabemos en sí qué está manejando el gobierno en los acuerdos con Estados Unidos en ese sentido, pero lo cierto es que no ingresó como capital de reinversión para PDVSA, que es la joya de la corona, que aporta el 63%. Aportó el 63% de los ingresos en divisa de la nación durante 2025. No perdamos eso de vista. Por último, Einstein, quiero volver a poner aquí esta infografía que hicimos en tal cual, muy rápida, ¿verdad? Sobre los cambios clave del proyecto, donde se habla de eso, ¿no? Más espacio para las empresas privadas, más atribuciones al socio privado en empresas mixtas, menos impuestos de tracción, menos control de la Asamblea Nacional, regalías más flexibles, arbitraje y mediación ahora, incluido mediación y arbitraje independiente, contratos antibloqueo quedan vigentes. De esto, o mejor dicho, más allá de esto que está acá en la infografía, ¿qué otras cosas pudieras destacar tú, luego analizado el proyecto de reforma de ley, que nos puedas comentar? Sí, esa ley no incluye... ¿Qué no estamos viendo, me refiero? Sí, esa ley, esa reforma a ley, ni las leyes anteriores incluyen aspectos fundamentales, pero esta particularmente
porque estaría vigente para esta modificación y no para las anteriores, que es el aspecto de la descarbonización de nuestros crudos y de nuestra industria petrolera. El mundo, particularmente Europa, se dirige hacia la descarbonización con o sin la aprobación o la venia estadounidense, porque ellos están en este momento ya comercializando crédito de carbono y obligando a sus empresas a reportarlo en sí. Entonces, Petróleos Venezuela en ese mercado va a tener complicaciones para moverse en adelante. Segundo, lo que no vemos en esta y no vemos en las anteriores, los costos de abandono, los costos de remediación y los acuerdos de confidencialidad en el manejo de la información privilegiada de PDVSA. Eso no existe, eso no le pasó por la mente a la gente que tiene en sus manos la obligación de proteger los bienes y los intereses de la nación. Por último, Einstein, en ese sentido, todo indica que esta reforma de la ley va a pasar. No hay posibilidad de parar lo que desee el PSUV dentro de la Asamblea Nacional, donde controla 90% de los escaños. No voy a entrar en la discusión de por qué controla el 90%, si la gente no votó o si el sistema electoral de hecho estaba hecho para que la gente no fuera a votar. Nos decías que esto puede ser impugnado en el Tribunal Supremo de Justicia, pero el récord del Tribunal Supremo de Justicia es que en estos últimos 20 años, 99% de las decisiones son a favor del Estado, son a favor de las autoridades, del Ejecutivo, de lo que sea, y no se cuestiona desde el Tribunal Supremo nada de lo que hace ninguno de los demás poderes. Al contrario, se le da rápidamente un check, dale para adelante. ¿Qué hacer entonces? ¿De qué estar alerta? ¿Qué recomendaciones tendría que tener el país, digámoslo así, la sociedad, los privados, el Estado? Incluso una vez que esta reforma haya sido aprobada dentro de algunos días, quizá con algún cambio mínimo. Y lo pregunto porque si es verdad que la Casa Blanca le dio su visto bueno. No sabemos si incluso puede haber redactado directamente algo. Si es verdad que las petroleras internacionales han tenido algo que ver con los aspectos que contiene esta reforma. Si es verdad que todo esto está para satisfacer un acuerdo que, como ha dicho Donald Trump, las autoridades venezolanas son geniales, se comportan geniales y hacen, como dijo Caroline Leavitt desde la Casa Blanca, las autoridades interinas en Venezuela hacen todo lo que le pedimos, todos los que les pedimos. Digamos, con todo ese contexto, ¿qué hacer entonces una vez que esta ley pueda estar aprobada o esta reforma pueda estar aprobada en los términos en que está planteado? ¿Cómo debe ser la respuesta de la sociedad venezolana ante esto, considerando que ir al Tribunal Supremo de Justicia pareciera que no basta? Sí. Capital político, ciudadanía, patriotismo, nacionalismo, hasta nacionalismo, pensar en el país. Yo pienso, chicos, que adolecemos como sociedad de esos ingredientes, porque cuando yo miro las reacciones de las instituciones que deben velar el interés de la nación, primero que el interés individual o político, no lo veo por ninguna parte, realmente no lo veo. Cuando yo miro que se debe sentar un precedente en un hecho doloso, no lo veo, realmente no lo miro. La sociedad venezolana debe cambiar, pero no está lista todavía para hacerlo. Nosotros no tenemos en este momento ningún tipo de argumento, no tenemos ningún tipo de herramienta, ningún tipo de acción que pueda tener la contundencia suficiente como para frenar este proyecto de ley, como tú bien dijiste. No lo tenemos. Pues no contamos, si se quiere, con una independencia real, con una valoración real de las cosas con mira, repito, al único beneficio de la nación y de los venezolanos. No existe. Pero menos existe la unidad nacional. Pues cuando más se necesita que el venezolano se una en torno al beneficio de todos, no sucede. Siempre hay de por medio, bien concomitante, bien internamente o bien satelitalmente, un interés personal, de una u otra forma, nunca la nación por delante. Hicimos mal algo en el pasado, no me refiero al pasado reciente, sino al pasado post 23 de enero, algo hicimos mal.
que perdimos el norte. Lo perdimos poco a poco, pero lo perdimos. Y es momento de que el país tome conciencia, de que el país piense, internalice las cosas y vea que Venezuela debe existir más allá de partidos, más allá de individuos, y lo que debe prevalecer es el interés de la nación. Venezuela va a seguir. Nosotros vamos a quedar atrás como individuos, como sociedad. Nosotros tenemos que asegurar que en el futuro, para las generaciones que nos van a suceder a nosotros, tengan un país íntegro, un país próspero, un país que sea ejemplo para el mundo, y un país como el que tenemos hoy, que está en boca de todo el mundo, porque, como reconozcámoslo, los mismos políticos, tanto de oposición como del mismo gobierno, han cooperado y han colaborado para que nosotros quedemos en boca de todo el mundo, no para bien, sino para mal. Hemos perdido posicionamiento en nuestro pasaporte, hemos perdido aquella imagen tan noble y tan elegante como nación, hemos perdido aquella visión del venezolano elegante, inteligente no, porque todavía nos destacamos en el mundo, pero sí una nación bonita, una nación elegante, una nación apetecida. Dejamos que nos la quitaran de las manos. Es momento de reflexionar, Víctor. Muchísimas gracias, Einstein, por esta conversación. Gracias a ti por la oportunidad. Einstein Millán Arcia, le agradecemos que se haya conectado con nosotros, ingeniero petrolero con amplia experiencia, formación académica y también experiencia tanto en PDVSA como en empresas internacionales. Te agradecemos y te despedimos, Einstein. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Y amigos de Tal Cual, agradeciéndoles a ustedes también que hayan estado por allí un viernes en la noche. Además, son las 8, pasadas las 8, 6 minutos, 7 minutos ya a esta hora. Les queremos agradecer que se hayan conectado con nosotros. Por supuesto, invitarlos a que en nuestro canal de YouTube se sumen y le den al suscribirse particularmente, ¿no? A la campanita si quieren también, pero en todo caso al like y al suscribirse, para que podamos ir creciendo como plataforma y poder llegar a cada vez más personas. El próximo lunes tendremos también Noche de por las plataformas de Tal Cual. El día martes tendremos la conversa de Ari con la compañía de El Pitazo y Runrunes. Seguiremos hablando sobre las consideraciones que trae o que implica pensar en Venezuela luego del 3 de enero de 2026. Una historia que está, como diría Walter Martínez, que murió ayer, en pleno desarrollo. Bien, muchísimas gracias a todos. Yo soy Víctor Amaya y nos encontramos en una próxima transmisión. Recuerden visitar, por favor, los invitamos a visitar talcualdigital.com, mantenerse bien informado también en nuestras redes sociales, Diario Tal Cual en X, Tal Cual Digital en todas las demás. Y si en el caso de visitar Tal Cual no te permite entrar porque estamos bloqueados en Venezuela esperando un gesto de apertura de un nuevo momento político como prometió Delcy Rodríguez, por favor aplica tu VPN para que puedas leernos. Así que muchísimas gracias. Bueno, nos encontramos en una próxima transmisión. Buenas noches.